El pachuco y otros extremos. El hombre busca su forma de ser desde su adolescencia. Busca pasar desapercibido o ser distinguido, ya sea por su manera de vestir, pensar o hablar. Para el mexicano, encontrar su forma de ser se le complica un poco, ya que toda su historia ha estado colonizada por otros países como España, Francia, entre otros, y cada uno de estos países ha dejado un poco de su cultura, formas de pensar y sus religiones o creencias. Los españoles, al invadirnos, nos cambiaron nuestras creencias, a tal grado que la mayor parte de la población mexicana no sabe los dioses aztecas o sus celebraciones. Tampoco sabrán el por qué se come aquel pan tradicional en forma de hueso el 2 de noviembre, o por qué se celebran esos primeros días de noviembre, ni de dónde vienen esas tradiciones que a pesar de esto lo festejamos con gusto año con año. Entonces el mexicano no tiene claras sus raíces, ni sabe cómo responder a ellas, y es cuando empieza a tratar de ser diferente, sin darse cuenta de que ya lo es. Claro que hay personas que se rinden al intentar comprender sus raíces. Un ejemplo de estas personas son los pachucos. Los pachucos son aquellas personas que viven en Estados Unidos en lugares como el sur, como Los Ángeles, quienes tratan de incorporarse a los norteamericanos, pero a la vez no. Como quien diría, pero no son, quieren parecerse a ellos, pero quieren mantener su estilo dentro de este nuevo estilo de vida. Hay una gente que no los aceptan porque no tienen una identidad o raíces definidas, no aceptan su cultura y su historia. Claro, los estadounidenses y los mexicanos tienen diferentes formas de pensar. Ellos lo ven más por el lado científico, nosotros lo vemos más por el lado religioso. Ellos le tratan de encontrar una explicación a las cosas, mientras los mexicanos solo las observan y las disfrutan. A ellos les gustan los cuentos de hadas y a los mexicanos les gustan los mitos y leyendas. Los mexicanos saben qué es la alegría, mientras que los estadounidenses solo saben estar felices. Esto es gracias a la historia, ya que mientras ellos crecían con la revolución industrial, la democracia y el capitalismo, nosotros lo hacíamos con monopolios al contrarreforma y el feudalismo. Ellos pensaron siempre de manera más tecnológica, ya que tuvieron la oportunidad de nacer con esos movimientos. Pero el mexicano, según el autor, el hombre pudo haber cambiado la historia, ya que él no está en la historia, él es la historia. Pudimos haber aprovechado la modernización cuando las tuvimos. El mexicano debe descubrir sus raíces y aceptar su cultura y sacar provecho de lo que nos dejaron los diferentes países que nos invadieron. Gozar del hermoso lenguaje, disfrutar la comida tan variada, aprovechar a los animales que trajeron que nos ayudan con muchas labores en el campo, entre otras cosas. Y tenemos que empezar a sentirnos orgullosos de ser mexicanos, de nuestra historia y cultura, en vez de avergonzarnos y aceptar lo que somos y tratar de ser diferentes al resto del mundo. Nosotros tenemos mucha riqueza cultural, pero aún no la descubrimos o no la sabes aprovechar. Los hijos de la Malinche. En la lectura describe de una manera personal cómo es el mexicano en general, como causa principal toda la carga histórica que traemos desde nuestros antepasados hasta nuestros tiempos. Hace una comparación con otras razas en cuanto a su manera de pensar, expresar sus sentimientos, su ermitismo y su misterio. Menciona las diferentes facetas del mexicano, como obreros, técnicos, mujeres, etc. También habla del sistema que hay en el gobierno y el trato a la clase trabajadora, el gran papel que tiene la mujer en la sociedad y el lenguaje que utilizamos. Nos explica los significados de las palabras que utilizamos y nos hace reflexionar sobre el comportamiento que optamos y cómo es que nos ven los extranjeros al expresarnos de tal forma. México tiene como cosas buenas y malas, que aunque otro quiera no podremos cambiar. Nuestro pasado nos hizo forjar una nación y una forma de desarrollarse. Los mexicanos tenemos un carácter peculiar que nos ha distinguido ante el resto del mundo. Actuar de una forma algo violenta y orgullosa son una de nuestras características que nos resaltan. La religión, la política, el trato de las diferentes clases, la sexualidad son bases importantes o básicas en nuestro comportamiento. Esta lectura busca demostrar las causas del por qué somos tan mal vistos por otras personas de acuerdo a que nos relacionamos con nuestra misma sociedad y la manera a la que reaccionamos ante diversos hechos. Unas palabras que nos distinguen como mexicanos es a la chingada. Le damos diversos usos y significados, depende de la persona y nuestro humor. Es una palabra con la que nos defendemos y hace crecer en nuestro interior a quien la menciona. Pero creo que es la forma en la que ocultamos las cosas al no querer enfrentarlas, simplemente mandando nuestros problemas a un lugar sin destino alguno. Mexicanos, fiesta y dolor. Todos Santos Día de Muertos es el título que lleva el tercer capítulo del afamado libro El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, siendo este su primer ensayo publicado. En 1950 también es uno de sus libros más reconocidos. Octavio Paz es considerado como uno de los más grandes escritores del siglo XX.
poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano, ganador de un premio Nobel de literatura, hace un análisis de los mexicanos y sus tradiciones. El autor explica el gran significado que tiene la tradición del Día de Muertos para los mexicanos y expresa su punto de vista de estas festividades. Octavio menciona que los mexicanos buscan solo el pretexto para interrumpir la marcha del tiempo y para festejar y hacer fiestas. Es una idea que apoyó porque siendo mexicano sé que eso es verdad. El mexicano, además de utilizar las fiestas para divertirse, las utiliza como una forma de expresarse y hacer como si nada fuera verdad, crear sus sueños, burlarse de instituciones, etc. En conclusión, el mexicano oculta su tragedia y enojos en fiestas y celebraciones, y este libro te hace reflexionar sobre nosotros como mexicanos y nuestras tradiciones y toda nuestra gran cultura. Máscaras mexicanas. Este cuento hace connotación en la siguiente frase: capaz incluso de hacer uso del silencio, además de la palabra, como un instrumento de defensa. Lo que infiero es que muchas veces los mexicanos se encierran tanto en su mundo y procuran estar alejados de la sociedad al grado incluso de llegar a la agresión verbal como tipo de defensa. Además utilizó un concepto, por ejemplo, de que el mexicano no se raja, el cual en lo personal lo tomo como una demostración del típico machismo que, tristemente, caracteriza a la mayoría de los mexicanos. El mexicano se caracteriza por usar máscaras para proteger su ego e integridad. Por lo tanto, en el ensayo se dice que la intimidad de los demás no le interesa y por ende el círculo de volver en un estado de soledad se vuelve a cerrar. También menciona el caso de la mujer mexicana, mujer que tiene que ser muy reservada y sumisa a toda prueba. La vanidad masculina hereda a los indígenas y los españoles. Se deleita bajo la sumisión económica, moral y social de la mujer, pero también se está consciente de que tanto la mujer como la tierra representan la continuidad de la especie, el orden y la dulzura. Para finalizar, tengo como conclusión que por medio de las máscaras de los mexicanos nos podemos dar cuenta de la carencia que tenemos y esto nos puede dar una visualización de lo que fuimos, somos y queremos ser. Cosas que solo conllevan a tratar de simular o emular a un mexicano ideal que desearíamos ser. Ahora yo hablaré de La Conquista y Colonia, que es un cuento de Octavio Paz, que se pregunta y luego explica los motivos por el cual un pequeño grupo de españoles pudo derrotar al poderoso imperio de los aztecas. Al llegar los españoles al nuevo continente, encontraron una civilización perfectamente estructurada, Mesoamérica. La próxima Nueva España comprendía el centro y sur del actual México y parte de Centroamérica. Además, se encontraba poblada con distintas culturas peleadas entre sí y con enemigo común, los últimos pobladores del Valle de México, los aztecas. La agricultura, el uso del maíz, el juego de pelota y los sacrificios humanos eran rasgos característicos de todos los pobladores de Mesoamérica, y todos también se regían por un sistema teocrático y militar. Dentro del mismo culto, los dioses Tlaloc, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Mixcoatl, etc., contemplaron sin duda la llegada del invasor al arribo de los españoles. Todos los pueblos sometidos por los aztecas vieron una posible liberación, por ello muchos o no ponían resistencia o se dejaban llevar por la indiferencia. Algunos más, como los tlaxcaltecas, se aliaron incluso a Cortés. La meta Tenochtitlan, sin embargo, Moctezuma, emperador azteca, sabía o quería saber que una era cósmica estaba por terminar para dar paso a otra más. Todos esperaban el regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que juró regresar. Moctezuma recibe a Cortés con presentes y Cortés con un puñado de hombres, la mayoría aventureros, realizó la conquista más absurda de la historia. Los signos, las profecías se habían cumplido y los dioses le dieron la espalda a sus creyentes. Ningún pueblo se habrá sentido tan desamparado como ellos. Cuauhtémoc se enfrenta al invasor, pero se enfrenta sabiendo de antemano su derrota. Si México nace en el siglo XVI, hay que convenir que es hijo de una doble violencia imperial y unitaria, la de los aztecas y la de los españoles. España era por ese entonces una nación medieval que tomó su lugar en la Europa renacentista gracias a su descubrimiento. Posteriormente, el catolicismo se convierte en el corazón de la Nueva España. Los indígenas, conscientes de su orfandad, abrazan al Cristo ensangrentado, al Cristo humillado, pues de alguna manera ven un certero reflejo de su realidad. Hay que hacer notar que la decadencia del catolicismo europeo coincide precisamente con esta época. La Nueva España no sobresalió por un arte, mito o pensamiento originales. No poseemos a ningún reformador o místico de importancia,
pero es quizás Juana de Asbaje o Sor Juana Inés de la Cruz la figura más representativa de la colonia. Poeta, monja jerónima, autora dramática y profundamente adelantada a su tiempo. Feminista antes de las feministas, lectora de Platón y Aristóteles, Sor Juana representa la más pura reflexión intelectual, cree en Dios, pero siempre busca una explicación racional de las cosas, y es precisamente en un mundo donde solo las afirmaciones puras y las negaciones puras pueden existir, donde queda fuera la duda y el examen, su doble soledad de mujer e intelectual. La coloca como la primera mujer moderna de México.